abundar en elementos de enorme relevancia que planteamos en las dos enmiendas que formulamos a distintos textos, pero también adelantando que el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, no ha llegado hasta aquí para volver a la ley Corcuera. Es decir, que realmente hacemos un planteamiento, digamos, que se acomode a la realidad y a las exigencias internacionales de derechos humanos del siglo XXI. Digamos que, por dejar clara esta primera consideración. Nosotros también somos conscientes de que, obviamente, hubo un 15M y hubo una crisis social muy potente que se tradujo en distintas formas de movilización social. Obviamente, los poderes económicos y el Partido Popular rápidamente acomodaron las normativas para reprimir de manera también diferente hechos que tienen que ser observados con mucha atención y, desde luego, con mucho cariño por parte de una sociedad democrática. ¿Qué decimos con esto? Que, obviamente, una parte central de las enmiendas que formulamos es entender de manera diferente lo que debe ser la seguridad en un Estado democrático. Las enmiendas que formulamos en esta materia tienen que ver con una interpretación acorde a los textos y mandatos internacionales, pero sobre todo vinculadas estrechamente entre dos parangones: el respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, y, por otra parte, el elemento que incorporamos ex novo nosotras, que es la convivencia pacífica en sociedad, pero sobre todo el elemento de la paz. Y aquí digamos que tenemos también en nuestras enmiendas una lectura amplia de que siempre en ese conflicto de intereses que late en los procesos de movilización y reunión social, obviamente nos inclinamos a prevalecer el derecho de reunión y manifestación, insisto, de una sociedad que ha de ser democrática. Hay hechos gravísimos. Tal y como está la normativa actualmente, el próximo 17 de marzo, en el que los pensionistas y las pensionistas de nuestras ciudades se van a manifestar, pues, por ejemplo, si se manifiestan como han hecho el otro día en los alrededores del Congreso, pueden tener consecuencias severas en la vida de estas personas. Por eso es urgente cambiar esta normativa. En segundo lugar, las enmiendas que formulamos tienen, creo que, bastante interés por novedosas. Y es que en la parte interna del Estado, de la Administración pública, lo que hacemos es acomodar, digamos, que las fuerzas del orden público y del Ministerio del Interior a la realidad plurinacional del Estado. Y creo que es muy interesante la enmienda que se formula, en el sentido de que tengamos tanto los documentos nacionales de identidad como los pasaportes que sean, por una parte, accesibles para personas que hoy tienen algún tipo de limitación, véase personas que no pueden ver o que tienen otro tipo de consideraciones, DNIs y pasaportes que sean accesibles, pero también que sean plurilingües. Ya ha llegado el momento, digamos, de reconocer los hechos y las lenguas nacionales que tenemos y que son cooficiales, que tenemos en nuestro propio Estado. Y un tercer elemento que tiene enorme relevancia y es objeto de discusión en las gentes que se manifiestan y se movilizan y se reúnen, que, bueno, es el factor, como saben ustedes, de la presunción de veracidad que tienen las actuaciones de las fuerzas públicas, de los agentes de la autoridad. Lo que hacemos aquí es, digamos, colocarnos en pie de igualdad y eliminar en nuestras enmiendas de forma coherente esa presunción de veracidad que hoy hace muy complejo que muchas personas nos podamos defender ante actuaciones a veces abusivas de estos cuerpos. Por tanto, creo que es un gran trabajo, como se ha dicho, difícil, porque hemos tenido que tratar dos leyes con distintos planteamientos a la vez, pero creo que, desde luego, es acorde con una nueva realidad y, sobre todo, con el respeto a los derechos humanos y fundamentales en nuestro país. Y con esto termino, que, como saben, están siendo puestos en cuestión por los organismos internacionales, sobre todo en la materia que tiene que ver con la restricción de la libertad de expresión y de prensa. La propuesta actual de impedir que periodistas puedan capturar imágenes y puedan emitir noticias a través de las mismas, pues es una posición absolutamente antidemocrática y propia de un Estado autoritario que no tiene nada que ver o no debería tener que ver con una sociedad democrática.